Buenas noches, mi nombre es Eusebio García Manríquez, estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Curso actualmente el módulo de juicio de amparo 1. Nuestra asesora, la maestra Sofía Pérez Fuentes Sacramento. En esta ocasión se nos presenta en el reto 2 3 casos de estudio, de los cuales se nos hacen los siguientes planteamientos. Respecto al caso número 1, se nos pide señalar qué métodos de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrae la integración jurisprudencial, analizando el efecto de atracción, tiene una gran importancia en los preceptos constitucionales y legales, ya que al solicitar la integración jurisprudencial ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ésta la ejercerá por reiteración, ya que la interpretación que da la misma es en base a los diversos preceptos constitucionales y legales. Es así que se debe aplicar el principio de legalidad con base en el artículo 224 de la Ley de Amparo, que indica: la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiales de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Respecto al caso 2, nos pide identificar cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia primera diagonal J 93-2013 décima fuera sustituida por la jurisprudencia primera J diagonal 78 diagonal 2018 décima, emitida por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación resuelve la contradicción de la tesis 97 diagonal 2013, de la cual deriva la jurisprudencia primera diagonal J 93 diagonal 2013 décima a través de la orden de citación a la audiencia para la formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión, y en caso de no comparecer, dicha tesis transgrede el derecho de la libertad ambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Es aquí donde se interrumpe la jurisprudencia de la primera diagonal J 93 diagonal 2013 décima, pues en una nueva reflexión de esta primera sala estima necesario dicho criterio. Lo anterior con fundamento constitucional en el párrafo 21 del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación y los plenos de circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución, tal como lo refiere el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para la citación a la audiencia inicial y de la lectura de las fracciones 1 y 2 del artículo mencionados, que indican: cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que ofrezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. El juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: primero, citatorio al imputado por la audiencia inicial; segundo, orden de comparecencia a través de la fuerza pública en contra del imputado
que habiendo sido citado previamente a una audiencia, no haya comparecido sin justificación alguna. El criterio contendiente que se aplica fue el emitido por el tercer tribunal colegiado del 27º Circuito al resolver el recurso de queja 111/2017. Consideró que no precede el juicio de amparo indirecto contra la citación a la audiencia inicial, porque es un mero aviso que no incide en la esfera jurídica de la persona investigada. Esta tesis se publicó el viernes 7 de diciembre del 2018 a las 10:19 en el Semanario Judicial de la Federación, y en virtud de que interrumpe el criterio sostenido por la propia sala en la diversa _J 93/2013, décima, de título y subtítulo, Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral, en contra del auto que ordena la citación del investigado a la audiencia de formulación. Todo esto con base en la fracción cuarta del artículo 107, el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera del juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, solo podrán promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordena el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Respecto a los casos 1, 2 y 3, nos piden indicar en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Con respecto del caso 1, la jurisprudencia común, tesis primera /J, 102/2011, fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en septiembre del 2011. Novena época, tomo 34, página 489. El caso 2, respecto a la jurisprudencia común penal, tesis primera /J, 2078-2018, décima, fue publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en el libro 61, diciembre del 2018, tomo 1, décimo época, página 239. Finalmente, el caso 3 de la jurisprudencia constitucional común, tesis P/J, 147/2000, fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo 12, diciembre del 2000, página 16. En el caso 3, nos pide señalar para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Una vez analizado el caso 3, se conforman los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo. Se legisla ampliamente señalando la obligatoriedad de la aplicación de la jurisprudencia, por lo que de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 14 constitucional, que indica a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, tal y como se reconoce en el artículo 94, párrafo sexto de la Constitución Federal, así como en el numeral 192 y 197 de la Ley de Amparo, que indican, artículo 192, las ejecutores de amparo deben ser puntualmente cumplidas, al efecto que cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo o se reciba testimonio de la dictada en revisión, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación, si se trata de amparo indirecto,
o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de las sentencias están obligadas a realizar dentro del ámbito de su competencia los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo. En el caso número 1, tenemos que identificar si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. En efecto, sí se cumple con lo establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto al número de votos que deben emitirse para su aprobación por las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Conclusión. La jurisprudencia en México tiene un matiz integrativo en las interpretaciones jurídicas que se presentan en las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues bien, es bastante claro que la jurisprudencia debe contener un razonamiento de atracción para resolver una obligatoriedad por los órganos jurisdiccionales en pleno o en salas, de tal manera que las formas de integración y de atracción de la jurisprudencia se conforman por reiteración, por contradicción de criterios y por precedentes obligatorios. Muchísimas gracias. Buenas noches.